¿Cuántos creen que nada mejor hay que hacer con el tiempo que tenemos que usarlo para invertirlo en estar en la presencia del Señor? Amén. Amén. Para mí un placer poder estar entre vosotros y también, cómo no, el poder tener el privilegio, envuelto en responsabilidad, de tener que compartirles un consejo de la palabra del Señor. Cuando el pastor me proponía de que hoy yo les compartiese algo, pues como cada ocasión que a mí se me propone, pues le dije que sí. Será muy difícil que a mí se me dé la oportunidad de predicar y no la aproveche. Pero además de que habitualmente suelo aprovechar las invitaciones que se me dan para predicar, también hoy me hacía bien el poder predicarle, porque estando tan cerca de las fechas en las que estamos, era una oportunidad para poderle desear a todos que pasen estos días próximos en las compañías de sus seres queridos y que la bendición del Señor, como siempre, también en estas fechas les acompañe. Amén. Amén. Aprovecho para hacerlo porque nosotros en esta semana próxima, calculo que entre el 19 y el 20, pues también nos estaremos bajando para la tierra para poder pasar estos días con la familia. Así de que, si no alcanzo a verles ya antes, desde aquí aprovecho la oportunidad para desearles que sean unos días cargados de felicidad y de la bendición del Señor. Amén. Bien, os voy a compartir una palabra en la que voy a leer mucho para intentar predicarles poco. Amén. Que dice que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Eso dice. A mí la verdad es que ese refrán nunca me gustó. Pero voy a intentar de hoy hacerlo realidad. Amén. Acérquense conmigo los que tengan Biblia al libro de Éxodo. Estaremos leyendo en el capítulo 2, verso 1 hasta el 11. Leeremos después en el capítulo 3, verso 1, para terminar la lectura en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 24. Dice así la palabra del Señor en el primero de los textos citados. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Capítulo 3 de este mismo libro. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miren ahora lo que dice el autor a los hebreos en relación a este mismo episodio que acabamos de leer
en el libro de Éxodo. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vosotros. Un fuerte aplauso a esa palabra del Señor que viene. Sin dudas, el protagonista principal de toda esta historia es el archiconocido Moisés. Y lo primero que se nos ocurre decir en relación a tan relevante personaje es que éste nació en tiempos turbulentos. Eran tiempos realmente difíciles para el pueblo al que él pertenecía. Moisés no nació en el mejor de los tiempos. Si me apuran, les diría que nació en el peor de los tiempos posibles. Si ustedes me preguntasen ¿y por qué los tiempos del nacimiento de Moisés eran tan turbulentos, tan oscuros, tan difíciles para el pueblo de Israel? Yo les respondería de una forma concreta, porque había una bendición del Señor que había sido profetizada y que se aproximaba a su cumplimiento. Una bendición divina que había sido profetizada a medias entre Abraham y José, el hijo de Jacob. Después hablaremos en más detalle acerca de esta profecía que dieron a medias estos dos. Pero la profecía que dieron estos dos a medias, de la que después hablaremos, fue la que provocó las turbulencias del tiempo del nacimiento de Moisés. Aquella profecía estaba a punto de cumplirse y el cumplimiento de aquella profecía traía una bendición para el pueblo de Israel. Satanás, que es capaz de vislumbrar lo que está aconteciendo, al vislumbrar lo que iba a acontecer, el cumplimiento de la promesa de Dios, decidió contraatacar. Y contraatacó usando la mente de Faraón para que éste empezase a firmar edictos a diestro y siniestro con la intención de exterminar a todos los niños varones de Israel para impedir el cumplimiento de la promesa que había en la profecía de Dios. Aquí se nos enseña un principio eterno, y es que cuando una bendición de Dios viene, Satanás va a contraatacar para interrumpirla o hacer que no se cumpla. Con lo cual, yo en esta tarde les digo a ustedes que las oposiciones satánicas no son otra cosa sino que los profetas de la bendición del Señor que viene. Amén. Si estás intentando caminar a contracorriente, si los vientos que soplan son demasiado contrarios, si notas que hay dificultades que salen de lo natural en tu vida, no te alarmes, estate tranquilo. Posiblemente hay una bendición que se acerca. Satanás la vislumbra y se está oponiendo. Esa oposición que estás viviendo posiblemente sea una profecía en la boca de Satanás que te aventura y te dice que la bendición del Señor sobre tu vida está por llegar. Amén.
¿Cuántos quieren conmigo empezar a mirar a las oposiciones desde la perspectiva correcta? Levanten por favor sus manos y griten un poderoso y un vivo ¡amén! ¡Amén! Poderoso y vivo ¡aleluya! ¡Aleluya! El texto de Éxodo que hemos leído queda complementado en el texto de Hebreos. Así funciona la palabra del Señor. Dios ha quedado una parte de la historia en un lugar de la Biblia y otra parte de la historia en otro lugar distante de la misma Biblia. Si ustedes me preguntasen, ¿y por qué lo hace así Dios? ¿Por qué no nos cuenta todo de corrido en un mismo libro? ¿Por qué aquí nos cuenta una parte y muchos siglos después en otro lugar distante nos cuenta otra parte? Si ustedes me preguntasen por qué lo hace así Dios, quizás yo les tuviera que responder porque Dios quiere que nosotros no solo conozcamos la Biblia de oídas, quiere que la estudiemos, que lo hagamos con profundidad y detalle para poder ir tomando las distintas piezas del rompecabezas hasta que cuando el rompecabezas está terminado nosotros podamos comprender la verdadera revelación que Dios en esa historia nos entregó. Mirad, en el primer pasaje, en el de Éxodo, se nos dice que Amram y Jocabed han guardado a su hijo Moisés porque le han visto hermoso. No se nos dice nada más. Es decir, que el texto de el texto de Éxodo nos está dando a entender que Amram y Jocabed tienen al infante Moisés y de que le ven, dicen, qué bonito es Amram. Y Amram le diría, es muy bonito, Jocabed. ¿Le guardamos retando al edicto de Faraón? Pues vamos a guardarle. ¿Por qué? Porque es hermoso. Pero evidentemente eso es insuficiente. Ustedes saben que en el contexto de esta historia lo que estaba ocurriendo es que Faraón, maltratado en su mente por un demonio, había firmado un edicto que decía todos los hijos varones que nazcan en el pueblo de Israel tienen que ser arrojados al río Nilo. Cuando había un edicto firmado por la pluma de Faraón y no se cumplía, la sentencia ineludible era la muerte. Ustedes saben como yo que Amram y Jocabed, además de a Moisés, habían tenido antes a Miriam y también a Aarón. Es decir, que Amram y Jocabed, con mantener con vida a Moisés, ponían en riesgo la vida de María y de Aarón también. Sois padres como yo. No nos gustaría tenernos que ver en una disyuntiva como esta, pero si nos viésemos y tuviésemos que elegir entre perder a los 3 hijos o salvar a 2 de ellos sacrificando a uno, creo que todos con dolor sabríamos lo que tendríamos que hacer. Sacrificamos a uno para salvar a estos 2, a fin de no perder a los 3. ¿Ustedes creen que es un argumento suficientemente de peso el mantener al más pequeño de los 3, sencillamente porque es hermoso, con riesgo de que los otros 2 mayores también mueran? Eso no es un argumento de peso. Por bonito que sea, por hermoso que les parezca, yo no voy a guardar al hermoso a riesgo de matar a los 2 mayores que él. Gracias que el libro de Éxodo es complementado con la carta a los Hebreos. Hebreos nos da un dato que no nos los da el autor de Éxodo. Y el dato que nos da el autor a los Hebreos es el que realmente le da sentido al hecho de que Amram y Jocabed, retando a Faraón, pongan en riesgo la vida de Aarón y de Miriam también. Y el dato que nos da la carta a los Hebreos, que complementa esta historia, es aquel en el que dice, por la fe, Moisés. Por la fe. Aquí aparentemente dice que es la fe de Moisés. Realmente no se está refiriendo aquí a la fe de Moisés. Se está refiriendo a la fe de Amram y Jocabed. Moisés es un niño demasiado pequeño. No tiene capacidad intelectual para poder ejercitar una creencia. Es decir, que el texto nos está hablando no de la fe del bebé, sino de la fe de los progenitores. Ha sido la fe de Amram y Jocabed la que les ha hecho retar al edicto de Faraón,
esconder al niño y no matarlo en las aguas del río, poniendo en riesgo a la vida de Aarón y de Miriam también. Es la fe la que ha provocado este acto de valentía en Amrán y Jocabed. Ahora ustedes pregúntenme, ¿la fe en qué? Porque la fe no es algo etéreo. La fe no es algo que nace de la nada. La fe nace de la palabra del Señor. Eso dice la revelación del Nuevo Testamento, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la matriz de la que nace la fe. Por lo tanto, si el texto dice que Amrán y Jocabed mantienen con vida a Moisés a causa de la fe, nos tendremos que preguntar, ¿la fe en qué parte de la palabra de Dios? Amrán y Jocabed, como buenos israelitas que eran, conocían la Biblia, es decir, lo que en aquel entonces ellos tenían por Biblia. Y como la conocían aquel escrito en el que profetizó Abraham y después de él profetizó también José. Abraham, muchísimos siglos atrás, había profetizado diciendo que su descendencia sería esclava en tierra ajena. Pero no solo el patriarca dijo que iban a ser esclavos en una tierra ajena, sino que además el patriarca dio la cronología de lo que duraría la esclavitud. Y dijo el patriarca, mi descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años. Es decir, que Abraham ha profetizado que sus descendientes estarían esclavos en una tierra ajena durante un periodo de 400 años. Después de Abraham, mucho después, apareció José, el hijo de Jacob, y este le añade a la profecía de su bisabuelo. José, cuando se está muriendo, le dice al pueblo de Israel, escuchadme, pueblo de Israel, yo me estoy muriendo, pero Dios me ha dicho que os diga que os levantará un libertador y os sacará de aquí. Cuando suceda, os lleváis mis huesos. Abraham y José han dicho entre los dos que Israel estaría esclava 400 años en una tierra ajena, y de que se cumpliesen los 400 años vendría un libertador mandado por Dios para terminar con aquella esclavitud. Amrán y Jocabed conocen esta profecía y además dominan las matemáticas, saben contar. Y se han mirado el Amrán a la Jocabed y la Jocabed al Amrán y han dicho, chacho, ¿cuánto tiempo llevamos esclavos? Y se han puesto a contar y han dicho 100, 200, 300, 400 años. Es decir, que estamos en el tiempo del cumplimiento de la profecía que dieron Abraham y José. Ahora entiendo, diría Amrán, tanta oposición que se está levantando. Ahora entiendo el plan de las parteras. Ahora entiendo el edicto del río. Ahora entiendo por qué Faraón se levanta en contra de nosotros. No es Faraón, es Satanás operando en su mente para abortar el cumplimiento de la profecía de Dios. Amén. Y esa fe en la palabra ha sido la que ha llenado de valentía a Amrán y a Jocabed para retar al edicto de Faraón, para esconder a Moisés y no matarlo, a riesgo de que pudieran morir en aquella decisión Aarón y Miriam también. Lo han hecho por la fe en la palabra de Dios. ¿Y saben qué ha ocasionado esa acción de fe? Esa acción de fe ha ocasionado que Moisés se convierta en el libertador elegido por Dios. Voy a decir algo ahora que ruego a Dios lo interprete en sus corazones. Moisés no es el libertador de Israel porque lo haya elegido el dedo soberano de Dios. Moisés es el libertador de Israel porque lo ha elegido el dedo de fe de Amrán y Jocabed. Mirad, cualquier niño de aquella generación podía haber sido el libertador. Pero solo Moisés tuvo unos padres que decidieron afrontar el peligro a causa de la fe. Solo Moisés
tuvo unos padres que se aferraron a la promesa de la palabra del Señor contra viento y marea. Solo Moisés tuvo unos padres que decidieron creer más a lo que Dios decía que a lo que sus ojos veían. Amén. Sí, queridos hermanos, quiero hablarles del poder de la fe. El poder de la fe es capaz de trastocar el mundo. El poder de la fe es capaz de llamar a lo que no es como que fuera. El poder de la fe es capaz de hacer que las montañas se desarraiguen del lugar en el que están y sean plantadas en los mares. El poder de la fe ha sido el que ha señalado a Moisés como el libertador profetizado por Dios. No es Dios eligiendo soberanamente a Moisés, es el dedo de la fe de Amram y de Jocabed. La fe te marca el camino. La fe te trae luz en el día oscuro. La fe es el arma más grande que tenemos después del amor. La fe es lo que el pueblo del Señor necesita para apropiarse de lo que Dios prometió. ¿Saben por qué hay tantas promesas de Dios que no se ven hechas realidad? No porque Dios no cumpla, sino porque nosotros no las creemos. Si nosotros depositásemos nuestra fe con riesgo de nuestras vidas en lo que Dios dice, entonces las promesas del Señor se verían cumplidas fielmente en nuestros tiempos. ¿Cuántos creen que necesitamos creer a lo que Dios dice por encima de lo que nuestros ojos ven? Levanten por favor las manos, griten un poderoso y un vivo amén. ¿Qué es lo que ven Amram y Jocabed? Amram y Jocabed con sus ojos naturales ven una desgracia. Una desgracia, eso es lo que ven. Ellos están viendo como el poder establecido, Faraón, oprime a su pueblo. Ellos están viendo como toda una generación está muriendo ahogada en las aguas del río Nilo. Eso es lo que ven sus ojos. Turbulencias, dificultades. Eso es lo que ven los ojos de Amram y Jocabed. Pero Amram y Jocabed no se mueven por lo que ven. Se siguen moviendo por lo que saben. Hace muchos años que Dios había dicho por Abraham y José que vendría un libertador al finalizar los 400 años. Pero ellos seguían manteniendo fresco en su oído aquella promesa del Señor. Sus ojos le decían cosas contrarias. Sus ojos le decían todo es una desgracia. Pero sus oídos le decían todo es una esperanza. Sus ojos le decían va a acabar todo mal. Pero su oído le decían no te preocupes, Dios del mal es capaz de sacar bien. A veces nuestros ojos ven una cosa, pero nuestro oído tiene que estar recordando otra. Amén. Escucha bien, las oposiciones son la antesala de la bendición del Señor que viene. Amén. Que nadie espere una bendición si previamente no ha sido capaz de soportar una aflicción. La aflicción es la matriz de la que nace la bendición. Tranquilo, aguanta. Esta aflicción que estás viviendo no es para destruirte, es la antesala desde la cual Dios te va a mandar lo mejor que nunca jamás vistes. Amén. Tenemos que volver a predicar, tristemente, de la importancia de la fe. Y digo tristemente, porque después de 51 años ya tendríamos que ser maduros. Y ser maduros en el cristianismo no es otra cosa que vivir por fe. Pero digo que tristemente tenemos que volver a hablar de la importancia de la fe, porque quizás nos hemos acostumbrado mucho a andar por vista, más que por la creencia depositada en la promesa que Dios nos entregó. La fe es tan importante que es la única mano que mueva a Dios. Mirad, a Dios no le mueve la pena, a Dios no le mueve el clamor, a Dios le mueve la fe. Esto que digo, que a Dios no le mueve la pena ni tampoco el clamor, sino la fe, aparece perfectamente ilustrado en el pasaje de la sirofenicia que se fue detrás del Señor.
Todos recordáis la escena perfectamente. Nuestro amado Señor Jesucristo, en mitad de su ministerio público, decide tomar un retiro, un tic-tac, un paréntesis, y se va a Fenicia, entre Tiro y Sidón. Y cuando está allí para descansar un poco, aparece una sirio-fenicia. Y aquella sirio-fenicia, de que ve al Señor, dice: esta es la solución a mis problemas. He escuchado lo que ese nazareno hace. Aquella sirio-fenicia tenía un grave problema. Había una hija suya, nacida de sus entrañas, que estaba siendo atormentada por los demonios. Ha visto a Jesús y ha dicho: es la solución. Y se ha ido detrás de él y ha empezado a clamar. Y le ha dicho: Jesús, hijo de David. Ha usado el clamor, a ver si acaso el clamor hacía que el Señor se girase y le diese la solución al problema que ella tenía. Pero el clamor no le ha resultado. Entre otras cosas, porque era un clamor mentiroso. Ella estaba diciendo: Jesús, hijo de David. Estaba usando una expresión eminentemente judía cuando ella era sirio-fenicia. Se quería hacer pasar por judía ante los oídos del Señor. Lo que ella olvidaba es que el Señor es Dios y conoce la palabra antes que se haga en el corazón. Hay algunos que a veces se parecen a la sirio-fenicia y se olvidan que el Señor es Dios. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la fe. Y como he dicho que voy a intentar abreviar, pues voy a recortar lo que no sea necesario. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Le está clamando, fingiendo que es del pueblo de Israel. Pero el Señor sigue caminando, no hace caso al clamor. Tras del clamor viene la lástima. ¡Hijo de David! ¡Mi hija está atormentada! ¡El demonio malo! ¡Me la atormenta! ¡Señor! ¡Mi hija! Y el Señor tampoco se detiene. No le ha detenido el clamor, pero tampoco le ha detenido la pena. Yo puedo ver a los apóstoles alrededor del Señor diciéndole: por favor, atiéndela o despídela. Esto es una lache. El escándalo público que estamos dando. Está pegando voces detrás de ti, con clamores y con penas, y tú siguiendo de forma indiferente, como que no te interesa. Haz alguna cosa, que esto es una lache. Pero ella sigue clamando, ella sigue metiendo pena, y el Señor sigue caminando. Llega un momento en que el Señor decide hacer caso a los apóstoles. Se para, se vuelve, no para atenderla, sino para reprenderla. Y le dice: mira que te digo, sé quién eres y no perteneces a mi pueblo. No vengas conmigo con fingimientos. Recibe esta palabra que te doy. El pan que tengo es para los hijos. Y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Jesús no estaba diciendo que él no comprendiese que traía una misión de carácter internacional. Jesús ya sabía a estas alturas que su misión era una misión universal. Jesús sencillamente está diciendo que él respeta lo que son las órdenes establecidas en los tiempos de Dios. La forma que Dios tiene de salvar, según el orden establecido en la deidad, es primero los judíos, y por la defección de los judíos, entonces se lleva el mensaje a los gentiles. Es decir, lo que Dios en la persona de Jesús le está diciendo a la sirio-fenicia es: mira, sirio-fenicia, todavía no estás en el tiempo, y yo, que soy Dios coigual al Padre y al Espíritu Santo, respeto los tiempos que yo propiamente he establecido. En la estructura de salvación, la deidad había acordado que primero había que llevar el mensaje de salvación a los judíos, y de que esto lo rechazasen, entonces había que traerlo a los gentiles. Los que leéis la Biblia, os acordaréis la forma de ministrar de San Pablo. Respetaba también este orden. San Pablo siempre iba primero a la sinagoga, a los judíos, y de que lo rechazaban, entonces se iba a los gentiles. Es decir, era una estructura de orden establecida en la deidad, y Jesús la respetaba escrupulosamente. Por eso le dice: no está bien que le quite el pan a los hijos y se lo da a los perrillos. Voy a respetar el orden que yo establecí. Eso le estaba diciendo Jesús. Pero es ahora cuando la sirio-fenicia ya se deja de clamar y de meter pena. Es ahora cuando la sirio-fenicia va a hacer uso de la fe y le dice: es verdad, lo que dices es verdad. Yo soy una perrilla, no pertenezco al pueblo elegido, es verdad, soy una gentil. Es cierto, me has descubierto, es verdad. Pero mira que te digo, yo tengo perrillos en la casa. Y no se sientan a la mesa con nosotros, pero las migajas que caen de nuestra mesa se las comen ellos. Cuando le ha dicho eso la sirio-fenicia,
Cuando la siriofenicia le ha dicho, no te pido el pan de los hijos, sé que con una migaja que caiga de la mesa tuya me es suficiente para solucionar mi problema. Cuando ella ha dicho eso, entonces el Señor ha cambiado su discurso. Le ha dicho, no he hallado tanta fe ni en Israel. Y por la fe que tienes, te doy la solución a tu problema. Escuchen bien, lo que no ha conseguido el clamor, lo que no ha conseguido la pena, lo ha conseguido la fe. La fe ha conseguido que el propio Dios, presten atención a esto, la fe ha conseguido que el propio Dios rompa los órdenes establecidos por Él. Primero judíos y después gentiles. Ese orden no lo rompe ni el clamor ni la pena, pero lo rompe la fe. Decidme, ¿qué poder tiene la fe? ¿Te encuentras exento de poder? Sencillamente es porque debilitaste tu fe. Pero si quieres volver a ver aparecer en el horizonte el poder de Dios, tendrás que usar el cauce establecido, y no hay cauce fuera del cauce de la fe, de la confianza, de la certeza, de la convicción en las promesas de Dios. ¡Aleluya! Podrá alguno decirme hoy, es que yo no alcanzo a tener tanta fe. Y ante eso yo te diré, ni Dios tampoco te pide que tengas esa medida de fe. Es tan tolerante Dios, tan misericordioso, tan flexible, que Dios me dice que te diga por su palabra, aunque tengas una migaja de fe, esto es. Dios no te pide que tengas un super nivel de fe. Dios dice que aunque tu fe fuese como un grano de mostaza, a Él le serviría con esa fe prácticamente ridícula para desarraigar montes y plantarlos en la mar. Cuando la fe se debilita, sigue siendo fe, y mientras que sea fe, le vale a Dios. Mirad, al Ran y a Jocabed a los 3 meses se le ha debilitado la fe. 3 meses están manteniendo la fe, a ver si ocurre algo. Pero 3 meses y no ocurre nada, el edicto sigue vigente. Y a los 3 meses se le debilita la fe. El niño llora demasiado. Y en Gosén no hay ni un llanto de niño porque todos han muerto ahogados. El llanto del niño les delata. Y están temiendo que algún policía egipcio pueda escuchar el llanto del niño. Lo esconden en el ropero, pero el niño sigue llorando. Y temen. Y el temor es el gran antagónico de la fe. El miedo, que es el enemigo de la fe, les ha empezado a debilitar esta. Pero aunque se les ha debilitado, no la han perdido. Han tomado al niño, lo han sacado del escondrijo y dice que lo han montado con una canastilla de mimbre. ¿Para qué? Para tirarlo al río. Pero qué curioso. Dice que han tomado la arquilla y la han calafeteado con brea, por dentro y por fuera. La brea era una especie de alquitrán. Y cuando dice la escritura que la han calafeteado, lo que realmente está diciendo es que han hecho que la arquilla se convierta en una arquilla impermeable. ¿Para qué? Para que el agua no pueda penetrar en ella y así no se tenga que hundir. Yo les hago una pregunta a ustedes, sobre todo a los que son padres. Si algún día nos viésemos en el duro trance de tener que matar a un hijo, ¿cómo lo haríamos? ¿Rápidamente o con lentitud? Indudablemente, si nos vemos en el desagradable trance de tener que matar a un hijo, lo matamos con prontitud y no lentamente. La pregunta es, si estos van a tirar al niño al río para que se muera, ¿por qué han hecho la arquilla impermeable? No la hagas impermeable, si lo vas a matar, ¡mátalo cuanto antes! Pero no, ellos la han hecho impermeable, la han calafeteado. ¿Por qué? Porque la fe se les ha debilitado, pero no lo han perdido todavía. Mandan al niño al río, pero todavía no lo quieren matar. Están esperando
al último instante a ver si Dios hace algo. Se les ha debilitado mucho la fe, lo han sacado del escondrijo, lo han metido en la canastilla, pero la han calafeteado. Esa canastilla que está calafeteada, esa brea que le han untado, es la manifestación del grano de fe que les queda. Amén. Y han tomado a Miriam y le han dicho: niña, vete detrás de la arquilla. Todavía guardan un grano de fe esperando que Dios haga algo. Porque si ellos tuviesen la intención de matar al niño sí o sí, no mandan a Miriam, su hermana, para que le vea morir. Eso le podía crear un trauma a la mariquilla y crecería con un trauma mental toda su vida. La han calafeteado, han mandado a María. La fe se ha debilitado, sí, pero sigue siendo fe. Y escuchadme bien. Cuando la fe se mantiene, aunque sea pequeña, cuando la fe se mantiene, aunque se haya debilitado, esa fe débil, esa fe como una semilla de mostaza, es capaz de hacer las cosas más extraordinarias que nadie nunca jamás haya imaginado. Ese poco de fe fue la que puso a funcionar a la providencia divina. Fue la providencia divina, movida por la fe pequeña, la que hizo ir a la casa de Faraón a Dios. ¿Cuántos aquí saben que el corazón del rey está en la mano de Dios? Y dice que lo inclina hacia donde Él quiere. Dios, movido por ese poquito de fe, se ha ido a la casa de Faraón, ha mirado a su hija y le ha dicho que el corazón: oye, hoy no te asees en el palacio, hoy te aseas en el río. ¿Saben ustedes que las princesas egipcias de aquel entonces no bajaban a los ríos a asearse? Los egipcios eran una cultura más que avanzada. Ya ellos gozaban de lo que hoy nosotros llamamos cuartos de baños, pero en una escala muchísimo más elegante que la que nosotros podamos disfrutar al día de hoy. No era normal que una princesa fuese al río, pero es que Dios es capaz de hacer lo que tiene que hacer de la forma más difícil según la mente del hombre. ¿Y qué es lo que estaba moviendo a Dios? El poco de fe que le quedaba en Rania Jocabés. Y ha ido donde la princesa le ha dicho: tú al río. Y la princesa ha sentido algo en el corazón y ha dicho: no sé qué me pasa, no sé qué me está pasando, tengo que ir al río. ¡Qué ganas de ir al río tengo! Mirad, si tuviésemos fe como un grano de mostaza y empezásemos a orar por este país, te doy mi palabra que una oración en fe en favor de este país haría que aun los políticos que están más arriba del escalafón se moverían por la mano de Dios, impulsada esta por la fe de la Iglesia del Señor. La fe de la Iglesia del Señor tiene la capacidad de mover la mano de Dios aún en el palacio del rey. ¿Quieren ustedes que en este país pasen cosas? ¿Quieren ustedes que los grandes políticos empiecen a legislar en favor de que el Evangelio corra y se glorifique? Lo tienen en la mano. Tienen que empezar a orar y lo tienen que hacer con fe. La oración de fe del pueblo de Dios mueve la mano de Dios aún en el palacio del rey. Miren, les voy a abrir aquí un paréntesis, después les voy a seguir predicando. ¿Saben ustedes quién es el principal culpable del estado actual de las naciones? La principal culpable del estado actual de las naciones es la Iglesia del Señor. ¿Saben ustedes que el 90% de las naciones actuales son naciones que se declaran que no tienen fe? ¿Saben ustedes que ellos se declaran, todos los gobiernos, más del 90% de los mismos, se declaran aconfesionales o laicos? ¿Saben qué quieren decir los gobiernos cuando dicen que son aconfesionales o laicos? Lo que quieren decir es: en nuestro gobierno no puede haber ni tan siquiera una pizca de Dios. Han expulsado a Dios de las instituciones, los gobiernos, cuando se declaran como laicos o aconfesionales. Y nosotros nos alarmamos, la Iglesia, y decimos: qué gobiernos más malos, que han desterrado a Dios de las instituciones. Los malos no son ellos, los malos somos nosotros. Ellos están cegados en la luz de su entendimiento por las huestes espirituales de maldad. No hay que tomarles en cuenta sus acciones. Pero ¿saben por qué ellos son presa fácil de las huestes de maldad? Sencillamente porque la Iglesia no está haciendo la labor que Dios le encomendó. Si nosotros estuviésemos orando con fe,
Si nosotros colocásemos nuestra fe en esa parte de la palabra del Señor que dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y que Dios lo inclina hacia donde quiere, si nos creyésemos eso y con esa palabra como base empezásemos a orar cubriendo a las autoridades establecidas con la sangre del Calvario, las autoridades establecidas movidas por la mano de Dios, que a su postre serían movidas por nuestra fe, empezarían a legislar en favor del reino de Dios. La evidencia de que la iglesia hoy no está haciendo lo que debe, que está débil en la fe y que no ora prácticamente, es el hecho de que los gobiernos sean laicos o aconfesionales. Esa es la mayor evidencia del fracaso de la iglesia de hoy. Pero ahí estaban el Amram y la Jocabed, que lo veían todo difícil, que la fe se les había menguado, pero que les quedaba un poco de fe. Y ese poco de fe ha sido el que ha movido a Dios para operar en la casa de Faraón. ¿A fin de qué? A fin de criar al libertador en el hogar del opresor. Pero habrá cosa más realmente gloriosa y extraordinaria. Es Dios operando con su mano, movida por la fe de dos creyentes, el que va a hacer posible que en la casa del opresor, del ministro de Satanás, se críe el libertador de Dios. ¿Saben ustedes que el libertador de Dios tenía que ser un libertador que fuese enseñado en todo lo que eran las ciencias de aquel entonces? ¿Saben que el libertador que Dios tenía que poner sobre Israel tenía que ser un hombre que supiese de ciencias y que supiese de geografía y que supiese de idiomas y que supiese de cartografía? ¿Saben ustedes que se necesitaba todo eso para liderar a un pueblo 40 años en un desierto? Y Dios ha dicho: todas esas cosas te las voy a dar en la casa de mi enemigo. Esto es increíble. Dios está usando a Satanás para el servicio de su propio pueblo. Y todo eso, ¿qué lo ha apasionado? Lo ha apasionado la fe débil de Amram y Jocabed. La fe débil de Amram y Jocabed ha movido a la mano de Dios para operar en el palacio de Faraón, a fin de criar al libertador y prepararlo en la casa del opresor. ¿Cuántos están entendiendo la grandeza de esta fe débil? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo ¡amén! ¡Amén! Si tuviésemos fe débil, pequeña, Dios empezaría a obrar lo que nunca nuestros ojos han alcanzado a ver. Y ha salido la doncella, la princesa, movida por la mano de Dios, impulsada por la fe débil de Amram y Jocabed. Y aquella doncella, puesta en el río sin saber por qué, ha vuelto a ser manejada por Dios y le ha dicho: Dios, levanta la cabeza. Y levantando la cabeza le ha hecho focalizar sus ojos en una arquilla y ha dicho: hija, a recogerla. Han recogido la arquilla y ella reconoce que esa arquilla es un hebreo. Ella conoce el edicto de su padre y cuando lo ve dice: de los niños de los hebreos es este. ¿Qué tenía que haber hecho ella? Tenía que haber dicho: mi padre ha dicho que los mate. Oye, cogerlo, ponerle la mano en la boca y sumergirlo, que se muera. Pero no, ella dice: cogerlo, lo voy a prohijar. La hija del faraón contradiciendo a la orden de su padre. ¿Por qué? Por la fe de Amram y Jocabed. La fe es capaz de llevar a cabo lo más inexplicable. A veces nos olvidamos del poder inmensurable que tiene la fe. Y ahí ha aparecido María en la escena. Y ha dicho María: ¿te parece que te busque a una nodriza que te lo críe? Esto es para culminar. Me parece bien. Búscame una hebrea que me lo cuide. ¿A quién fue a buscar María? Evidentemente a su madre. Escuchadme esto. Lo que le intenta quitar el edicto de Satanás, se lo devuelve la fe del Señor. Amén. El edicto de Satanás le quitó a su hijo, pero la fe se lo devolvió. Es Dios honrando la fe de Amram y Jocabed. Dios honra la fe de sus hijos. ¿Quieres realmente que Dios te honre? Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Cuando confías en Dios, lo que te intenta quitar Satanás, la fe en Dios te lo va a devolver. Ha vuelto a tener a sus hijos entre sus brazos. El hijo que le ha arrancado la metodología satánica se lo ha devuelto. La fe de su marido y la propia que ella tenía. ¿Qué milagros más grandes hace?
Pero escuchadme esto, que voy a terminar ya. Lo han mantenido 3 meses criándolo, 3 años, perdón. 3 años se tardaban entonces en dejar de amamantar los hijos. Y qué bien ha trabajado Jocabed en su hijo. Ha trabajado también que le ha inyectado lo que era el mensaje que su hijo necesitaba recibir. La madre le ha dicho: Moiselico, hijo, no te olvides nunca que tú no eres egipcio, tú eres del pueblo de Israel. Moiselico, hijo, no te olvides nunca, su mamá, que tú eres el único superviviente de toda una generación. Moiselico, su mamá, no te olvides nunca jamás que tú has sido elegido por el dedo de la fe para ser el libertador. Y aquellas palabras que aquella madre ha estado vertiendo en Moisés en su infancia, en su niñez, le han perseguido a Moisés durante toda su vida. A partir de ahí Moisés se ha criado en palacio. ¿Sabéis lo que supone eso? A él le llamaban el hijo de la hija de Faraón. Era un nieto del hombre más importante del mundo. Se había criado en la Casa Blanca de aquel tiempo. Había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Seguramente había sido comandante en jefe de aquellos ejércitos. Era un hombre sumamente importante. No había nada que él desease que no pudiese alcanzar. Pero aunque lo tenía todo a su mano, había una palabra de su madrecita que le había dicho en su infancia, y aquella palabra le perseguía, aquella palabra se le volvía a recordar en su mente: Moiselico, eres el único superviviente de una generación. Moiselico, no eres egipcio, eres judío. Moiselico, eres el libertador, elegido por el dedo de la fe de tu padre y yo. A veces ignoramos el poder de la palabra de Dios. No he visto en mi vida una iglesia más muda que la actual. Somos una iglesia muda. Satanás nos ha tapado la boca. Es una iglesia que no predica, es una iglesia que no comparte el testimonio. ¿Y saben qué es una iglesia que no predica? Es una iglesia que no es iglesia conforme al modelo de Dios. Mirad, una iglesia que no transmite el mensaje de la cruz a aquellos que no lo tienen, esa iglesia ha perdido su ADN, ha perdido su identidad. Seremos una asociación, seremos un grupo de confraternidad, seremos un club, qué sé yo, pero no seremos la verdadera iglesia del Señor. Una iglesia que no abre la boca y deja que la palabra corra y se glorifique, no es verdaderamente iglesia del Señor. Déjenme que sea atrevido en esta tarde, a ver si acaso despertamos las conciencias dormidas. No podemos seguir guardando silencio. Hay algunos que guardamos silencio, justificando nuestro silencio, diciendo: es que no nos reciben los que no son de nuestra etnia. Y yo digo: pero ¿cómo podemos ser tan vanagloriosos y tan orgullosos? ¿Cómo nos podemos creer que la gloria está en el vaso, cuando realmente la gloria está en el contenido? Pero ¿qué importa que a mí, por ser lo que soy, no me reciban los que no son de mi etnia? ¿Qué me importa a mí? Si no soy yo, es lo que yo tengo. La gloria que Dios ha puesto en mí, su bendita palabra, es capaz de convencer a aquellos que personalmente no me pueden ver. Pero seguimos ahí, en un silencio sepulcral. Las palabras de Jocabed en la infancia dichas a Moisés han repercutido en la juventud y en la madurez de este. Ha llegado un momento crítico en la vida de Moisés y ha tenido que decidir. Y dice la carta a los hebreos que Moisés menospreció todo lo que le daba el palacio de Faraón. ¿Para qué? Para abrazar el vituperio del pueblo de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Quieren decir que Moisés llegó a un momento de su vida, ya en su madurez, que siendo incapaz de soportar el aguijón que era aquella palabra de Dios, dijo: decido dejar de ser príncipe, de vestir lino fino, de codearme con la alta sociedad, para vestir como un esclavo, para ser uno más sin nombre entre un número, y para pisar barro y hacer ladrillo. Había dejado lo más sublime que el mundo podía dar por lo más ignominioso que el mundo de aquel entonces le podía ofrecer. Había dejado lo mejor según los ojos de los hombres para escoger lo peor según los ojos de los hombres. ¿Por qué había hecho eso? Porque hubo una palabra que le fue sembrando en su infancia.
¿Sabes tú lo que puede hacer una palabra tuya sembrada en la vecina del lado tuyo? Que hace 40 años que vives pared con ella y todavía no le has dicho que eres cristiana ni cristiana. ¿Sabes lo que puede hacer una palabra del Evangelio sembrada en ese hombre que te arregla el coche, que es tu mecánico personal prácticamente, pero que todavía después de 25 años nunca le dijiste que hay un infierno que perder y un cielo que ganar? ¿Sabes qué puede hacer una palabra tuya en la tienda de la señora a la que le compras el pan? ¿Sabes qué puede hacer una palabra tuya en el peluquero que a cada mes te está arreglando el pelo? ¿Sabes lo que puede hacer? Lo ignoras. ¿Sabes por qué no le predicas? Porque te falta fe cuando vas a predicar. Porque crees más en ti que en lo que Dios puso en ti. No eres tú, tú eres barro como yo. Yo soy un ser inservible. No les cuento mi biografía, pero no valgo prácticamente para nada. Pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios puso en mí. Por ilustrarles los que les digo, con un caso vivido. Estaba pastoreando una iglesia de las que Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Desde esa iglesia vimos otra célula y empezamos a trabajar con gente que no eran de la etnia nuestra. Y allí llegó una señora y se sentó a escuchar y empezó a repetir. Y cada vez que nos venía alguien nuevo, qué alegría nos entraba. Y fuimos a entrevistarnos con aquella señora y le dijimos: ¿le gusta a usted la palabra del Señor? Es la primera vez que la escucha, ¿verdad? Y aquella señora nos sorprendió. Nos dijo: no, hijo, no es la primera vez que escucho la palabra del Señor. Cuando vino el Evangelio a esta ciudad, hace más de 40 años, dijo ella por aquel tiempo, la primera capilla que tuvisteis, que fue una casa rudimentaria, estaba pared con la casa de mi padre. Y queriendo y sin querer escuchábamos los cánticos que cantaban. Y queriendo y sin querer escuchábamos la palabra que se predicaba. Yo siempre tuve deseos de ir, había algo en mi corazón que me impulsaba, pero mi papá nunca me dejaba, eran gitanos. Pero yo allí en la pared cada día escuchaba la palabra del Señor. De aquello que se predicaba de pared a pared, a mí me cayó en el corazón. Han pasado 40 años, os fuisteis a aquel lugar, habéis tenido distintas capillas, ya nunca os volví a escuchar, pero aquellas palabras cayeron en mi corazón entre pared y pared, nunca me han dejado descansar. Y ahora, después de tanto tiempo, mi padre ya hace tiempo que murió, he tenido la oportunidad, porque habéis vuelto a este barrio, de poder entrar. Pero no es la primera vez. Fue la semilla de la palabra que se me sembró hace 40 años atrás. ¿Qué sabemos? ¿A cuánta gente nos vamos a encontrar en el cielo sencillamente por haberles predicado un consejo de la palabra del Señor? ¿Quién te crees que es Dios? Dios es extremadamente misericordioso y su misericordia triunfa sobre el juicio. Díganme los que leen la Biblia, ¿qué hizo el crucificado a la derecha? ¿Tenía alguna obra meritoria? ¿Qué va? Era un criminal, posiblemente un terrorista del partido político de los celotes. No había hecho nada en su vida. En la agonía de la muerte es cuando reconoce a Jesús. ¿Pero qué le dice Jesús? No, que nunca viniste al culto. No, que nunca fuiste de los nuestros. No, que siempre me rechazaste. No le dijo nada de eso. Le dijo: hoy. Te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Porque el Señor es misericordia y es amor. ¿Por qué no sembramos una semilla en los corazones de la gente que conocemos? Que sabemos lo que puede pasar con una semilla de Dios. Corazones míos, una semilla de Dios es capaz de hacer lo que nunca jamás tú soñaste, lo que nunca jamás tú pensaste. La palabra de una madre en la infancia de un hijo ha hecho que este hijo en la madurez tenga que decidir entre dejar un palacio siendo rey para ser un esclavo que pisa barro y hace ladrillos. Decidió Moisés y decidió bien. ¿Y por qué fue? Por la fe con la que su madre le sembró la palabra del Señor. ¿Cuántos creen en el poder de esa fe? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo amén. Amén. Poderoso y vivo aleluya. Me voy a quedar aquí, que he prometido. Por la fe, Moisés. La fe es la palanca que mueve al mundo. Escuchadme, no nos hace falta nada más que lo que tenemos. Si ponemos la fe en lo que Él dice. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol: desarráigate de donde estás plantado y plántate en el mar, y os sería hecho. Pero hay que creérselo.
Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren hoy inclinar el rostro, cerrar los ojos, pedirle perdón a Dios por la falta de fe? Precioso Espíritu. Te invito ahí en esta quietud. Hay una quietud preciosa del Señor. Mirad, la palabra es la matriz de la que nace la fe. Inclina por favor tu rostro, cierra tus ojos. Si crees que tienes que pedir perdón a Dios por tu falta de fe, este es el momento de hacerlo. Pídele perdón a Dios porque no has confiado como debieras en Él. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza y convencimiento, esto es la fe. Todo lo que dice Dios tiene cumplimiento. Todo lo que Dios promete, todo lo que Él promete se cumple. Si tuvierais fe, dijo Él, estas señales seguirán a los que creen, solo a los que creen. Es el momento de levantarnos. Iglesia del Señor, no podemos seguir viviendo por lo que nuestros ojos ven. Si vivimos por lo que vemos, nos debilitamos. Es el momento de vivir por lo que creemos. Espíritu Santo, revitaliza nuestra fe. Hoy quiero clamarte a ti, Padre, como clamó aquel a Jesús. Ayuda a mi fe. Aquel le dijo a tu hijo, ¿puedes hacer algo? Y tu hijo le dijo, ¿puedes creer? Si le dices a Dios, ¿puedes hacer algo? Dios te va a responder, ¿y tú puedes creer? Si tú puedes creer, yo puedo hacer algo. En la medida que tú creas, yo actúo. Eso te dice Dios. Shammai Tandara Macros. ¿Puedes hacer algo? Y el Señor te dice hoy, ¿puedes creer? En la medida que tú creas, en esa misma medida, se va a poner a accionar el poder de Dios. Espíritu Santo, preparen una alabanza. Mientras que esa alabanza suena, por favor, sumérgete a hablar con Dios. Como que estuvieras solo, como que estuvieras sola en tu habitación. Olvídate ahora de todo y de todos. Te pido a que tomes estos minutos que duran esta alabanza para pedirle perdón a Dios si acaso de tu vida se ausentó la fe. Precioso Espíritu de Dios, guíanos ahora, Espíritu Santo, guíanos ahora, por favor. Espíritu, toma tu palabra en tu mano. Solo tú la puedes manejar con destreza. Manéjala ahora con la efectividad que solo tú puedes hacer. Opera, Espíritu, opera.